Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito. «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían darnos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se apagan?». Pero éstas le respondieron: «No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Están prevenidos, porque no saben el día ni la hora». Hola amigos y amigas, les comparto un bonito relato, un bonito cuento que nos ayuda a pensar el Evangelio de hoy. Hace ya cientos de años, en una ciudad de Oriente, un hombre estaba caminando una noche por las oscuras calles de la ciudad, llevando una lámpara de aceite encendida. En aquella particular ocasión, la ciudad se encontraba especialmente oscura, ya que no había luna. En un determinado momento, el hombre de la lámpara se encontró con su amigo Ahmed. Al principio, Ahmed no le reconoció, estaba tan oscuro, pero conforme se fueron acercando, pudo comprobar que el hombre de la lámpara era su amigo Guno. Guno era el único ciego de la ciudad. Cuando estuvieron cerca, Ahmed le dijo: «Pero Guno, ¿qué haces llevando una lámpara encendida si estás ciego y no te sirve para nada?». Entonces el ciego le respondió diciendo: «Ahmed, amigo, yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad de las calles de esta ciudad de memoria. Llevo la luz para que otros puedan encontrar su camino cuando me vean a mí». Bonito relato. Siempre deberemos recordar esto. No solo es importante la luz que te sirve a ti, sino también la que tú usas para que otros puedan ver gracias a tu ayuda, a tu compañerismo, a tu sonrisa, a tu amistad, tu solidaridad, tu buen humor. El que alguien toque mi vida es un privilegio. Tocar la vida de alguien es un honor. Pero el ayudar a que otros toquen sus propias vidas es realmente un placer indescriptible. La vida es una continua salida de sí mismo, del propio egoísmo. Justamente por eso se puede transformar en encuentro. Sea que lo sepamos, diríamos, estas son las vírgenes sabias, sea que no lo sepamos, las vírgenes necias, con nuestra gran lámpara, que es nuestra vida, nuestra historia, más o menos llena de amor, todos caminamos hacia el encuentro del esposo. Diríamos que es nuestra meta última. Al final nos dormiremos todos, cuando la muerte nos salga al encuentro y haga posible entonces que se revele finalmente el valor de cada uno. Las vírgenes necias representan aquellas personas cuya vida han crecido solo en cantidad, han sumado años, pero no han llegado, no han llegado a la luz de sí mismos. Porque en realidad nos iluminamos en la medida que iluminamos a los demás. Se llega a la plenitud de la vida solo a través del amor dado a las demás criaturas.
Las vírgenes necias se dan cuenta solo al final de tener un cuerpo inconsistente, hecho de polvo, incapaz de superar la muerte. Se han presentado a la cita con la muerte totalmente muertas y ahora entonces ya es muy tarde. Es que si no has iluminado a nadie, tú también te apagas. Tendrían que comprar un poco de aceite que sirva para iluminar. Lo que pasa es que el amor no se adquiere de un momento para el otro. Lleva una vida aprender a amar y es un arte. Y sobre todo, nadie puede amar en lugar de otro. El aceite es, diríamos, imposible de ser transferido. Se nos ha dado la vida para poder llenar nuestras vidas, es decir, nuestras lámparas de aceite. Esto significa vivir el amor verdadero. En el tiempo presente, en el aquí y ahora, tenemos la posibilidad de formar los pulmones adecuados para poder respirar el aire de la eternidad. Las vírgenes necias reclaman, invocan, llaman, pero la vida tiene un final. Todas las cartas ya fueron jugadas. El Señor nos dirá, tú estabas siempre conmigo, me invocabas diciendo, Señor, Señor, mientras tanto no me has reconocido cuando tenía hambre, cuando tenía sed, cuando estaba desnudo, cuando estaba enfermo, cuando estaba preso, cuando estaba de paso. De este modo nos cerramos nosotros mismos la puerta, como si el Señor nos dijera, no te reconozco porque no me has sabido reconocer en los demás. Entonces, abrir la puerta a la humanidad, que reclama un poco de felicidad, es abrir la puerta a Cristo, que viene a nuestro encuentro para salvarnos. Quienes necesitaron de nosotros son quienes nos salvarán. Son ellos quienes llenarán nuestras lámparas. Son ellos quienes llenarán nuestras vidas. Son ellos quienes nos harán inmortales, iluminándonos para superar la oscuridad de la muerte y entonces poder vivir para siempre. Cuando San Pablo escribe la carta a los romanos, va a decir San Pablo, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez, la persecución. Y San Pablo va a terminar diciendo, nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. San Pablo, la carta a los Romanos, capítulo 8. Es que la fidelidad del creyente es una correspondencia a la fidelidad de Dios, que es la primera. Tendríamos que preguntarnos, en tiempos difíciles, ¿cómo podemos hacer para ser fieles a Dios? La felicidad es la hija más bella de la fidelidad. Y la respuesta es esta. La felicidad está en el perímetro y vamos a explicar de qué se trata esto. El perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica, diríamos que es su contorno. El tiempo de las dificultades es tiempo de límite, pero el límite es invitación a una posibilidad. En las experiencias humanas marcadas por el límite, la felicidad se encuentra no en la espera de lo que vendrá, sino en la apertura a la creatividad. Así entonces se puede vivir la fidelidad. En la película El circo de la mariposa se puede ver que se ha transformado el límite de cada uno en una verdadera y gran oportunidad. Cuando la Biblia habla de sabiduría, se refiere sobre todo a este arte de orientar la propia vida. Y de esto habla el Evangelio de hoy. Veamos el contexto social. Las fiestas de bodas en Israel duraban una semana, más o menos. Y el primer día el esposo se dirigía a la casa de los suegros para llevarse consigo a la esposa. Lo esperaban para darle la bienvenida, las damas de honor, diríamos, las muchachas solteras del pueblo.
ellas entonces cantando, danzando, y si era de noche llevando lámparas encendidas, acompañaban a la amiga que, diríamos, se casaba y que iba al nuevo hogar, donde luego se celebraban las bodas, el banquete de bodas. Y Jesús se inspira en esta ceremonia, a la que posiblemente habría asistido, para componer, diríamos, una parábola que sirviera para transmitir el mensaje. Si se tiene presente que tanto el número 5 como la Virgen son el símbolo, estas dos realidades, el 5 y la Virgen, son el símbolo del pueblo de Israel, y que el número 10 indica la totalidad, entonces ya es fácil captar que la parábola, cuál ha sido el sentido de la parábola en boca de Jesús. Las 10 vírgenes representan el pueblo de Israel, que espera al Mesías, que es el esposo. Una parte de este pueblo, las 5 vírgenes prudentes, está preparada para acogerlo y entonces entra en la comunidad cristiana. La otra parte, contrariamente, se muestra indiferente al mensaje de Jesús. Es infiel, se queda fuera de la sala del banquete. Pero Mateo, el escritor del Evangelio, escribe su Evangelio justamente para una comunidad con una realidad que está viviendo esa comunidad. Por eso, a la parábola original, Mateo le hace algunas modificaciones para dar un mensaje a su comunidad. ¿Y cuáles eran los problemas de la comunidad cristiana del siglo I después de Cristo? En las primeras décadas de la vida de la Iglesia se había extendido la creencia de que el Señor regresaría pronto sobre las nubes del cielo para entonces poder llevarse consigo a los discípulos y luego entonces introducirlos en la gloria. Pero, ¿qué había sucedido? Es que no pasaba nada. La espera había terminado entonces en una desilusión y entonces surgen las dudas, el cansancio, el desaliento y como consecuencia muchos cristianos empiezan a abandonar a Cristo. Para llamar de nuevo a estas personas que habían dejado que se apagara en ellas la llama de la fe y un poco para sacudir al mismo tiempo a aquellos otros cuya fe estaba un poco reduciéndose, Mateo entonces reescribe esta parábola. Las 10 vírgenes entonces ya no van a simbolizar a Israel, sino ahora a la iglesia, que espera el regreso de su Señor, de su esposo. Es lógico que en la parábola no aparezca la esposa. ¿Por qué? Porque es la comunidad es la esposa. La comunidad cristiana representada por las 10 vírgenes. Las vírgenes necias representan entonces a los cristianos en riesgo, a aquellos discípulos que se han adormecido y se comportan como estas muchachas frívolas, llenas de vanidad, que pierden la cabeza por perfumes, vestidos, el look y olvidan lo esencial. Olvidando entonces la vida esencial, orientan su vida a lo que es caduco, no dan importancia a los valores esenciales, a las cosas importantes. Entonces, estas son las vírgenes necias. La palabra necio, necedad, proceden del latín necius, que significa ignorante o sin conocimiento. En el latín su antónimo era scientia, que significaba saber, conocimiento, ciencia. Y entonces ne significa negación. Necio entonces es sin conocimiento, sin ciencia, sin saber. Las vírgenes prudentes, sin embargo, son los cristianos que no se han dejado seducir por las vanidades, que permanecen centrados en aquello que realmente es importante en la vida. La parábola es propuesta a los cristianos de hoy para ayudarles a reconocer a esta virgen necia que llevamos dentro de cada uno de nosotros. Es esta la que nos sugiere decisiones insensatas. El comportamiento desconcertante de las vírgenes prudentes, que rechazan compartir el aceite con las compañeras, este comportamiento tiene dos mensajes. Primero, que el aceite es intransferible, que
¿Qué significa esto? La experiencia de fe es una experiencia personal. Es cierto que la fe se vive en comunidad, pero el acto de fe es una cuestión insustituible. Nadie la puede vivir por mí. Y lo segundo es que la vida espiritual no consiste solamente en morir en gracia de Dios o en morir bien, el buen morir, sino que consiste en vivir bien. No se trata de solucionar las cosas poniéndolas al día en el último momento. Y la última parte contiene una escena de juicio. Llega el esposo, algunos son admitidos a la fiesta y otros son rechazados. En el Evangelio de Mateo las parábolas terminan frecuentemente de modo dramático, con estas amenazas, con estos castigos. Pero esto no es para aterrorizar, sino para poner en guardia sobre comportamientos erróneos que pueden conducir la vida a un fracaso. El cierre de la puerta del banquete indica el fin de todas las oportunidades. La calidad de un amor se verifica en el paso del tiempo. Una fe con fecha de vencimiento no es fe. Puede ser una superstición, puede ser una devoción pasajera, pero no es fe. Recordemos lo que dice el libro del Apocalipsis capítulo 3, cuando escribe el ángel de la iglesia de la Odisea: conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Será declarada insensata la decisión de quien haya seguido las propuestas de Cristo solo por un tiempo y después, cansado, se haya dejado seducir por otros intereses. Pero Jesús no viene solamente al término de nuestra vida. Viene en cada instante y quiere encontrar a sus discípulos comprometidos en el servicio. Hasta la próxima.